Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos creen que Jesús nació? ¿Cuántos creen que Jesús padeció? ¿Cuántos creen que Jesús murió? ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? ¿Cuántos creen que Él viene por segunda vez? Y escribiéndole el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 2, en su segunda epístola, él dice de la siguiente manera: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. Pastor, por favor. Al estar en este santísimo lugar, Señor, que es tu presencia, nosotros como tu pueblo nos rendimos ante tu palabra y ante tu voz. No hay ninguna letra que esté escrita en tu palabra que tenga algún error o que contenga alguna mala intención o que haya sido inspirada a base de inmoralidad. Tu Espíritu Santo, santo como eres tú, ha preservado cada persona, ha preservado cada escritura, ha preservado en el tiempo cada rollo, cada manuscrito, y ha preservado inclusive la palabra que hoy puede predicarse en nuestro idioma. Nos hemos regocijado hoy al leer tu palabra y ahora queremos escuchar tu voz, Señor. Háblanos para que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, motivo de nuestra reunión y a quien esperamos venir desde el cielo, montado en un caballo blanco, con una corona sobre su cabeza y en su muslo una inscripción que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. A Jesucristo el Señor sea toda la gloria y la honra por su inmensa bondad y por su palabra. Amén, Amén, amén y amén. y amén. Siéntense, por favor, mis amados hermanos. Gracias, pastor. Antes de continuar, quiero saber si alguien nos está visitando por primera vez. Me lo indica levantando su mano. Gracias. ¿Me das tu nombre, por favor? Davis. Okay. David. Stephanie. ¿Alguien más? A David y a Stephanie les decimos que son bienvenidos. Cinco años después, el tema que les quiero compartir en esta noche y con el cual quiero llamarlos a un examen de qué ha pasado, qué pudo haber ocurrido y cómo estamos viviendo este tiempo hoy. ¿A qué les suena esto de 5 años después? ¿Aló? A la pandemia. Hace 5 años estábamos en absoluto encierro. Algunos empezaban ya a quejar algunas dificultades a causa no solamente del encierro, que para este día llevaríamos aproximadamente un mes. A nosotros nos encerraron un 17 de marzo. Hoy estamos a 16, un mes aproximadamente. Y ya algunos empezaban a quejar algunas consecuencias, ya sea porque habían enfermado o porque no soportaban el encierro. Y quiero de una manera muy cuidadosa invitarles a que observemos
¿Qué pasó en ese casi año que estuvimos encerrados? Y si vimos ese tiempo como una oportunidad, otra oportunidad más que Dios nos estaba dando. Porque créalo o no, acéptelo o no, la llegada de este virus nos brindó no pocas oportunidades. Estoy hablando del COVID-19, que llevó a que muchos perdieran la cabeza, a que muchos se enfriaran en la fe, o lo mejor, se fortalecieron en la fe. ¿Cuántos se fortalecieron en la fe cuando pasaron este tiempo tan terrible, funesto para el mundo? ¿Cuántos menguaron en la fe? Cierto que no le gusta a uno que le pregunten cuando uno como que bajó. No nos gusta vernos en evidencia. Y la idea es que no dejar en evidencia a nadie. ¿Para qué? No es el caso. Estaba conversando con el pastor el día lunes y me dijo que por casualidad se encontró con una hermana muy querida. Conocimos a esta hermana hace aproximadamente unos 22 años y después de algunos años no volvimos a saber de ella y el pastor se encontró, iba con su familia y se encontró con nuestra hermana y entre ires y venires, entre cruce de palabras, le dice, bueno, ¿y dónde estás asistiendo? Y ella le dijo, a partir del año 2020 yo preferí nunca más volver a una iglesia cristiana. Abandoné a Cristo. Se lo dijo sin desparpajos. Y eso duele, pero eso también causa tristeza en uno como pastor, como quiera, que era una mujer que trabajaba en la obra del Señor, era una mujer que era abnegada en el servicio a Dios, y ahora uno oírla hablar en esos términos, que había abandonado a Cristo Jesús sin la perspectiva y sin la esperanza de volver a regresar al Señor. Recordemos, hermanos, cómo a medida, quiero refrescarle la memoria, cómo a medida que los informes sobre el coronavirus se propagaron por todo el mundo, algunos pastores y líderes de la iglesia hablamos y una y otra vez cómo responder a este brote. Nosotros celebramos el culto un domingo, quedamos de regresar al martes. Para ese momento celebramos el culto los martes y parecía que todo fuera normal. Y el día entre el domingo y el martes, la orden era determinante por parte de las autoridades. No podíamos congregarnos. Invitamos a nuestro hermano Ramiro. Tal vez estuvo con nosotros el hermano Ramiro, y nosotros como familia alcanzamos a llegar al templo y desde allí hicimos todos los esfuerzos por hacer una transmisión, de manera que ese día la iglesia no se quedara sin recibir la palabra del Señor. Se supone que Medellín y las ciudades y los pueblos y todo el mundo está en un encierro total. Y para mí fue un poco sorprendente cuando vi 3 jóvenes hermanas que estaban en la parte exterior del templo y cómo miraban y tocaban el vidrio. ¿Recuerdan el vitral en la 80? Y nosotros teníamos la orden de parte del gobierno que no podíamos reunirnos, no podíamos aceptar a nadie en nuestro culto. Sin embargo, era tal la desesperación de estas hermanas que nosotros les abrimos el templo. Ellas eran de esas hermanas que fluctúan en la asistencia al culto. Van un día, se desaparecen 6 meses, vuelven otro día, por lo tanto no sabían, están ignoradas de todo lo que estaba pasando en el mundo y mucho más con la iglesia. Terminamos el servicio de celebración
Y cuando nos acercamos a las hermanas que por qué habían ido, que estaban violando la ley, ellas nos dijeron, pastores, primero que todo no sabíamos y segundo, al no saber, creímos que el Señor ya se había llevado a su iglesia y que se habían quedado los pastores que estaban celebrando el culto y nos habíamos quedado nosotros también, dijeron ellas. Eso fue impactante para nosotros. Mientras tanto, nos reunimos ya como familia. Algunos líderes, algunos pastores empezaron a reunirse también a pedirnos a nosotros estrategias de cómo iban a atender esta contingencia universal que se estaba dando. Y para ese momento Dios había hecho algo maravilloso en nuestra familia y había integrado este equipo como para que pudiéramos todos atender desde su área la producción de los cultos que luego fueron proyectados a ustedes, de manera que ustedes no quedaron desconectados de la celebración ni de sus pastores, por supuesto de Dios, y nosotros tampoco quedamos desconectados de ustedes como congregación. Quiero preguntar en esta noche, ¿hace 5 años ustedes se vieron asistidos por los pastores que tienen o se sintieron abandonados? Y gloria a Dios. Era una manera, una estrategia de cómo responder a esta situación que se estaba dando. Esto, al menos en los últimos 100 años, jamás se había visto. Posiblemente a lo largo de la historia se habían dado algunas epidemias, algunas pandemias, pero en la historia de la iglesia contemporánea no se había visto. Y nosotros como pastores fuimos llamados por el Señor para estar preparados, no solamente a irnos con el Señor, sino prepararles a ustedes a irse con el Señor, pero también a estar preparados para cualquier situación que Dios no quiera se vuelva a repetir. Y en estos desafíos nos preguntábamos, bueno, ¿cómo es que respondemos en medio de esta pandemia? ¿Cómo vamos a responder? Hicimos caso a lo que la Biblia nos indicó, cómo reaccionar ante esa situación. El coronavirus ha tenido un gran impacto global. Se está hablando de unos 15 millones de personas que murieron a causa de este infernal virus. Y no era una muerte que fueran cayendo en la calle como sin nada, sino que era una muerte tormentosa. Era una muerte torturante. Según los datos que nos dan algunos médicos, la gente que moría a causa del coronavirus moría de una manera nada envidiable. Las escuelas se cerraron. Se fomentó el distanciamiento social. Se cerraron las iglesias. Se cerró el comercio, se cerró la industria. El mundo, cual aldea global, quedó totalmente bajo llave. A partir de todo esto, surgieron bastantes publicaciones acerca del COVID-19 desde una perspectiva cristiana. Debido a la importancia del coronavirus y cómo cambió nuestras vidas, quiero proponer 6 oportunidades que tuvimos y que aún tenemos como cristianos durante estos tiempos. 6 oportunidades que tuvimos. Y espero que ustedes, mis amados hermanos, abriguen esta palabra. Este no es un mensaje temerario, al contrario, este es un mensaje que nos debe llamar a reaccionar. Porque, mis amados hermanos, tengo que decirlo, lamentablemente, mucha parte del cristianismo quedó totalmente aislada
de la presencia del Señor. Así como la hermana con la cual se encontró el pastor, así hay muchos cristianos que desertaron, abandonaron al Señor y por supuesto, es muy lamentable y muy triste reconocerlo que muchos pastores también abandonaron el ministerio. No aprovecharon el coronavirus como una oportunidad que Dios le estaba dando a la iglesia para extender el reino de Dios. El coronavirus entonces nos brindó la oportunidad para ser de testimonio y testificar al incrédulo. O sea, tuvimos la oportunidad de ser sal y luz, como es la oportunidad que tenemos hoy también, ser sal y luz. El Señor Jesús, en ese magistral mensaje, en ese sermón de la montaña, que lo llamamos la constitución del reino de los cielos, estuvimos leyéndolo mi esposa Marlene y este servidor, palabra por palabra, de una manera muy detenida, y yo le dije: Marlene, aquí podríamos quedarnos meses leyendo y releyendo todo lo que el Señor nos está diciendo. Fuimos muy conmovidos y fuimos humillados en la presencia del Señor al leer las palabras del Señor Jesús. Y en un fragmento que concierne a nosotros como iglesia, el Señor va a decir lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Si paramos aquí, en este versículo 13, ustedes, hermanos, saben que les estoy hablando una gran realidad, de que muchos se marginaron, desertaron y abandonaron al Señor Jesús. Esos que decían ser luz y sal, esos que dejaron de ser el sabor para esta sociedad. Nos estamos quejando demasiado de que el mundo es muy duro, de que el mundo está colapsando, de que el mundo se está paganizando, de que el mundo se está volviendo anticristiano. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? Le prestamos atención mucho a lo que el Señor está diciendo: ustedes son la sal de la tierra. Pero mire lo que dice ahí pegadito: pero si la sal se vuelve insípida. En estos tratamientos médicos a los que yo soy sometido con frecuencia, me dicen acerca de ciertas restricciones, acerca de ciertas prohibiciones, acerca de ciertas aceptaciones. Y hubo un tiempo en el que me quitaron del todo la sal. Y yo entré en un conflicto, no con mi fe, sino con esas palabras que el Señor Jesús dijo acerca de la sal. Él dice que la sal es buena y a mí me la estaban quitando. De un momento para otro, un año después más bien, al ver mis niveles como resultado de los exámenes que me mandaban, inmediatamente hubo una orden de mi nefrólogo que dijo: tiene que comer sal, y sal común, la común, no esas sales que ahora son preparadas y que tienen distintos nombres. Tiene que comer sal, don Nicolás, tiene que comer sal. Me estaban causando un problema. Y yo le dije: entonces, doctor, explíqueme, ¿qué pasa? Y él me decía: es que la sal no es mala. Y yo, respiré, porque el Señor había dicho que la sal era buena. Lo malo es algunos ingredientes con los cuales le dan, algunos preservantes que le dan a la sal. Y me dijo algo más: si usted deja de comer dulce, no pasa nada, pero si deja de comer sal, sí pasa. Entonces me acerco a las Sagradas Escrituras y me dice el Señor Jesús que yo soy la sal de la tierra. ¿Cuántos son sal aquí? Ahora,
¿Cuántos han perdido el sabor? No hay ninguna respuesta, porque todos al autocalificarnos no nos vamos a dar una mala calificación. Recuerdo una vez que nos hicieron un examen, una previa, se llamaba en esa época, y el profesor Enrique Viloria, muy amable, él iba a ser trasladado. ¿Recuerdas a Enrique Viloria, Ana Margit? Nos dio buenas materias, sí, fue profesor tuyo también. Y él nos dijo: califíquense ustedes el examen, no lo voy a calificar yo. Primero, midió la honestidad de nosotros. Y segundo, nos quería regalar una calificación. Yo no iba flojo ahí en la materia que él nos daba, pero nos quería regalar una calificación y porque él iba a ser trasladado. ¿Sabe quién perdió ese examen? Nadie, porque todos se calificaron con 5, cuando eso era de 1 a 5. Pero al mirar los exámenes después, muchos decían: no, pues yo no había hecho nada, pero me califiqué 5. Y él probó la honestidad del estudiantado y cada uno dio su propio resultado. Seamos honestos. ¿Cuántos se han vuelto insípidos en estos últimos 5 años? ¿Cuántos han perdido el sabor? Y el Señor está hablando aquí de un imposible, que quien pierde el sabor ya no lo vuelve a recobrar. Porque dice: si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. El pastor nos hablaba hace poco con respecto al tema, cuando nos predicó acerca del Evangelio de Mateo. Pastor Junior, ¿recuerdas? Y él nos ponía o nos hablaba de la historia, cómo los romanos no solamente estaban expertos en el derecho, eran expertos en el derecho, sino que también eran buenos ingenieros, buenos constructores. Y la sal que no servía, la utilizaban para pavimentar las calles, al menos por donde iba a transitar el emperador a visitar alguna de las provincias que cubrían el imperio romano. Ustedes son la sal de la tierra. Pero en el versículo 14 él va a hablar, el Señor Jesús va a decir: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. La orden del Señor: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Muchas personas tuvieron y tienen bastante miedo por sus vidas todavía hoy, durante esta epidemia de coronavirus o por otro tipo de enfermedades. El domingo se me acercó una hermana que está en la rama de la salud y me decía: pastor, dígale a la iglesia que está apareciendo nuevamente la tuberculosis y que está focalizada en el barrio Castilla, aquí en la comuna noroccidental. Pero ustedes pueden ver hoy cómo ya el gobierno está hablando de una emergencia económica a partir de la fiebre amarilla. ¿Quién no tiene miedo a enfermarse? ¿Quiénes no vieron desaparecer sus anhelos y sus esperanzas en ese tiempo tan oscuro del mundo, en la época del coronavirus? Yo no voy a debatir si eso fue inventado por quién, si es un virus que se regó. El hecho es que la gente, la humanidad, el mundo evidenció que todo está enfermo. Y aunque muchos tuvimos la dicha de aprovechar esta oportunidad maravillosa para compartir el mensaje del Evangelio y la esperanza que se encuentra en el Señor Jesús, otros dejaron que su fe se adormeciera. Sus deseos por el Señor Jesús se fueron al rincón y, por supuesto, abandonaron su palabra.
El coronavirus no solamente nos brindó la oportunidad de contarles a otros sobre el Señor Jesús y el consuelo que Él brinda, sino que también fue una gran oportunidad para demostrar una forma de vida diferente. Asistimos por lo menos a 2 funerales en plena pandemia, pastor. El señor padre don Luis, señor padre de nuestro hermano Juan, y otra persona, la señora madre de una hermana de acá de la congregación. Pero asistimos a otro funeral virtual de una de las hermanas más amadas de la congregación, como lo era nuestra hermana María Rivas. ¿Saben ustedes que tuvimos que ver este funeral por una red social? Nos la transmitieron desde Quibdó, Chocó. Y a nosotros nos partía el alma y se nos conmovían las entrañas de ver cómo esta hermana tan servicial, esta hermana tan amada por la congregación, una mujer que amaba a Dios, nosotros no pudimos asistir a entregarla al polvo de donde fue tomada. Nosotros como cristianos, en nosotros como cristianos, debería existir una gran diferencia en cuanto a cómo entiende y cómo desarrollamos la vida. ¿Cómo entendemos nosotros la vida? ¿Cómo desarrollamos la vida? Iglesia, tenemos que ser muy consecuentes con la realidad. No podemos ser insensibles. Estamos enfrentando una cultura que nos persigue, pero también un mundo que está en caos. Y nosotros debemos ser conscientes de algo, que si no estamos asidos a Cristo Jesús, vamos a perecer. Hay una diferencia entre estar de la mano del Señor Jesús y fuera de Él. Y esta diferencia se hace evidente cuando surgen dificultades en la vida. Hermanos, hay una cualidad tremendamente atractiva en el cristiano que vive una vida en paz, confiando completamente en su Dios. Hay hermanos en este momento que están viviendo tormentas en su propia vida. Pero la fe en Cristo Jesús los ha sostenido, porque finalmente las pruebas son el alimento de nuestra fe. Jesús viene por segunda vez y Él no viene por una iglesia que lo abandonó, sino por una iglesia que lo está esperando, pero una iglesia que está cumpliendo con todo su legado de extender el reino de Dios y predicar el evangelio, de sentir compasión por las almas, de sentir amor por las almas. A mí me tiene muy preocupado la insensibilidad por la cual está pasando el cristianismo hoy. Ya no nos importa si mueren 10, si mueren 20. Ustedes pueden ver el listado que nos presentan los medios de comunicación de muertos de todas las formas, sea natural o violenta. Y nosotros como que ya cauterizados la conciencia, ya no nos importa y solamente lo que digan los medios de comunicación tratando de impresionarnos de acuerdo a la cantidad de personas que hayan muerto, y como que mientras más mueran, más insensibles nos volvemos. Entonces, en primer lugar, el coronavirus nos dejó esta lección que no debemos abandonar: testificar al incrédulo, ser sal y ser luz. En segundo lugar, el coronavirus nos brindó una oportunidad para crecer en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. El susto. ¿Cuántos se asustaron con el coronavirus? ¿A cuántos les dio susto el coronavirus? A todos. Ahora quiero preguntarles, ¿cuántos padecieron el coronavirus? Mira, pastor. Mira, pastor. Mira.
No estuvo lejos de nuestra familia. El pastor tuvo coronavirus. Por supuesto, la pastora Mariana, faltando un mes para nuestra amada Victoria nacer. Y a uno le mencionaban coronavirus y uno inmediatamente se ponía alerta. No se daba la mano con el otro. Alguien estornudaba y uno inmediatamente estaba. Alguien tosía y uno se paralizaba y tosió y estaba a menos de 1 metro. Alguien le hablaba a uno sin tapabocas. Hubo conflictos sociales cuando algunos no llevaban la mascarilla, porque todo el mundo estaba asustado, porque el susto del coronavirus fue una prueba. Y esto es muy evidente, ustedes lo acaban de decir, eso es más que claro. ¿Por qué? ¿Por qué fue una prueba? Porque alteró el flujo normal de la vida. Y en algunos casos, hermanos, causó la pérdida no solamente de empleos, sino de vidas humanas, de familiares, vidas de hermanos, de conocidos u otras dificultades. Los niveles de ansiedad se dispararon. Los niveles de depresión se dispararon. Los divorcios se dispararon. La violencia intrafamiliar se disparó. Las evidencias de quién era quién en cuanto a cónyuges quedaron claras porque no había habido una convivencia. Muchas cosas quedaron en evidencia. Todo eso producía susto. Y ese susto no debería pasar, porque ese susto debe estar muy presente para que nosotros veamos esto como una oportunidad para crecer en nuestra fe. Santiago, el medio hermano del Señor Jesús y primer pastor de la iglesia en Jerusalén, dice que las pruebas son para nuestro beneficio. Recuerde, las pruebas son el alimento de nuestra fe. Y en su epístola, en el capítulo 1, versículos 2 en adelante, dice: hermanos míos, mire esto, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben, o sea, esto es algo que nosotros debemos tener muy presente. Ya saben que la prueba de su fe produce constancia, no deserción. No podemos perder la fuerza ni la constancia cuando estamos siendo probados. Es muy lamentable cuando alguien está siendo probado que dice: no, pastor, hasta aquí llegué, yo como que me bajo de aquí. Esto es lo mismo sin Jesús que con Jesús. No es lo mismo. Si con Jesús la cuesta se hace más arriba, ¿cómo será sin el Señor Jesús? A sabiendas de que el apóstol Pablo también lo dijo, que todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Y la pregunta aquí es: ¿cuántos pasaron por pruebas durante el coronavirus? El coronavirus per se ya era una prueba. Pero ¿cuántos están pasando por una prueba hoy? ¿Cuántos están siendo probados hoy? Gracias. Les tengo una buena noticia. Considérense doblemente bienaventurados, porque esto les va a abrir la oportunidad para que sean constantes y no vayan a desfallecer. Esta es la primera puerta, la constancia, después de que la prueba llegue, si perseveramos ahí. Pero luego sigue el camino y Santiago nos dice: y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada.
No es lo mismo empezar el asunto que terminarlo. Y Salomón lo dice muy claro. Es mejor el final del asunto que el principio. En todo lo que usted se proponga en la vida, siempre va a ser muy difícil el comienzo, pero si usted muestra constancia, al final va a decir, ¿y cómo es que yo iba a desertar? ¿Cómo es que iba a abandonar el camino? Me iba a perder esta bienaventuranza de la cual está hablando el apóstol Santiago. No en vano el apóstol Pedro también nos recuerda que las pruebas son extremadamente valiosas para nosotros y conducen a que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Y escribiendo el amado apóstol dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. O sea, esto no es todo el tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Yo he pasado por pruebas, estoy pasando por pruebas. Algunos han osado levantar la mano para indicar que están pasando por pruebas. Otros han guardado silencio por pudor, por dignidad. Espero que no sea por orgullo. Pero yo les digo, mis amados hermanos, si usted no está pasando pruebas, alguna vez la pasará, porque el cristiano por lo menos una vez en su vida tiene que pasar por una prueba. Si no, algo está pasando en su vida. El superar las dificultades nos brinda oportunidades para depender menos de nosotros mismos y confiar más en nuestro Creador. Y no solamente debemos confiar más en nuestro Creador en medio de las pruebas, sino que debemos confiar plenamente en Él en todo tiempo. El que es temeroso de Dios es justo, y el que es justo, ya saben, mis amados hermanos, adora reverentemente al Señor, obedece su palabra y confía plenamente en Él. El coronavirus también nos brindó la oportunidad para discipular a familiares y amigos, o sea, para que fuéramos cooperantes de la salvación. Los tiempos difíciles nos dan oportunidades para discipular, no para desertar, no para abandonar el camino. Espero que el Espíritu Santo esté moviendo a la iglesia en esta noche para que sientan ese anhelo de servir, de predicar el evangelio, de extender las buenas noticias, de hacer con paciencia y con mucho amor que muchos lleguen al conocimiento de la salvación. Hoy es la oportunidad que tenemos para ayudar a nuestros familiares y amigos a pensar correctamente en cuanto a temas como enfermedades, como dolor, como sufrimiento, como temor y mucho más, así como se vivió en la época del 2020. Nosotros tuvimos y tenemos esa oportunidad para proveer consuelo y ayudarles a mantener su esperanza en la segunda venida del Señor Jesús. Ya saben que nuestro hogar no es aquí. Hay una canción muy hermosa, muy antigua por demás, que dice: el mundo no puede ser mi hogar. Yo les aconsejo, no se enamoren de lo que hay en este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. También necesitamos, es urgente, 5 años después, es urgente, necesitamos ayudar a otros a aplicar la doctrina del control soberano de Dios en cada instante de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Dios se ocupa de lo más grande, pero también de lo más mínimo, de lo que para nosotros puede ser insignificante. Dios es soberano en todo. ¿Cómo? Mostrando cómo debemos hacer esto, mostrando cómo es que debemos entregar nuestra ansiedad ante sus pies y reemplazarla por confianza en ese control que solamente Él puede tener y en la provisión amorosa de Dios. Tengo muchos testimonios de lo que pasó en el 2020.
cómo los ingresos económicos a muchos les cesó. No había actividad económica. Y quiero preguntar en esta noche, primero que todo, ¿cuántos estuvieron preocupados? Pero la pregunta también continúa. ¿A cuántos el Señor desamparó? ¿A cuántos desamparó el Señor? Cierto, Leo, que hubo milagros en la casa tuya, desde el exterior, donde no te conocían y no se conocen todavía. Desde Perú fue, desde Perú les llegaba bendiciones a ellos sin conocerlos, porque el Señor es Dios sin fronteras. Él es Dios de lejos y es de cerca también. Alabado sea su santo nombre. Y Él cumple su palabra. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios, dice el Señor Jesús, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Se cumple esta palabra, sí o no? Alabado sea el Señor. Por lo tanto, o sea, por esto que les acabo de decir, dice el Señor Jesús, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Ya hemos hecho referencia a muchos testimonios, como los pastores quedábamos o estábamos expuestos a las autoridades cuando salíamos, contratábamos con una firma eh, para que nos tuvieran listos algunos mercados, la provisión, y salimos a visitar a algunos de ustedes y nos daba mucho dolor tenerlos que saludar de lejos y que alguien que representara a la familia viniera y nos recibiera la provisión. Esto lo digo para la gloria del Señor, para que ustedes también vean dónde están llegando sus diezmos y sus ofrendas. Alabado sea el Señor, porque aquí también se hace obra social. Y cómo el Señor nos guardó a nosotros los pastores. Hay un testimonio especial, como buscamos una hermana insistentemente, la llamábamos por teléfono, le gritábamos de la calle, en esa soledad, en ese silencio que había en Medellín, eso se oía, eso hacía eco. Y la hermana finalmente se asomó desde su piso cuarto, quinto, no recuerdo muy bien. Cuando bajó, ella quedó impresionada de ver cómo los pastores habían llevado de parte de Dios alimento. Posteriormente, ella dijo que ese día que nos abrazamos, porque ella le dio mucha alegría y no pudo evitar abrazar a sus pastores, ella estaba teniendo coronavirus para ese momento y el Señor nos guardó a nosotros de padecerlo, al menos en ese momento.
Otros hermanos, otra familia tuvo una visión, cómo los pastores llegaban a llevarles provisión. Cuando nosotros llegamos al otro día, esto fue una visión, llegamos al otro día, vimos que los hermanos estaban escépticos, no salían de la puerta de su casa, estaban perplejos, idos. Les entregamos la provisión y salimos, y el pastor Junior, nuestro pastor, y este servidor conversamos qué les pasó. Estarán débiles en la fe, estarán angustiados, pero posteriormente nos compartieron que era que el Señor les había mostrado la noche anterior, dada la escasez por la que estaban pasando, que al otro día les iba a llegar la provisión, y ellos no estaban escépticos en cuanto a la fe, sino que estaban perplejos de que Dios, cuando da una visión, la cumple porque la cumple. Ellos están abrumados de que Dios está cumpliendo lo que les había mostrado la noche anterior. Y cuando digo les mostró, fue en distintos momentos. Quiero decir, a las mismas personas de la familia, pero ninguno se había compartido nada de lo que había pasado. Hermanos amados, escuchen esta palabra en esta noche. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. El coronavirus nos brindó la oportunidad para orar y nos volvimos solidarios en oración. Siempre lo hemos hecho, pero en esta ocasión se aumentaron las peticiones de oración, llegaban por nuestras redes sociales. El culto celebrado en íntima devoción se volvió un referente para muchas iglesias y algunos pastores que nos dolía también profundamente, que estaban en partes muy aisladas, en municipios muy aislados. Ellos decían: pastores, permítanos, nosotros nos pegamos a su transmisión porque no podemos dejar que nuestra iglesia muera por inanición espiritual y por ausencia de la palabra. Un tiempo muy lindo. Hubo modelos que aplicamos y que aún los medios de comunicación locales mostraron en los noticieros las estrategias que nosotros teníamos como iglesia. Cuando atendíamos a los niños y les enseñamos a hacer las recetas, bueno, les enseñamos, es un decir. Yo de recetas no sé ni siquiera hervir un agua, pero sí brotaban de la familia, ya sea por la pastora Marlene, por la pastora Mariana, por la pastora Claudia. Pero las peticiones de oración incrementaron y vimos la necesidad de volvernos solidarios en oración, aún por aquellos que no conocíamos. Es que las dificultades en nuestras vidas o en las vidas de nuestros seres queridos deben llevarnos a la oración, hermanos. Aunque la oración debería ser parte normal de la vida del cristiano, debido a nuestra pereza, a menudo se volvió una prueba o una dificultad el orar. Pero orar es una de las lindas oportunidades que tenemos. Es nada menos que la comunicación directa con nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Es el tiempo de decirle al Señor: Abba, Abba, Señor, santificado sea tu nombre. Aquí venimos y aquí estamos porque te necesitamos, porque sé que te deleitas con nuestros triunfos, pero que también te entristeces con nuestras dificultades y con nuestras adversidades, porque eres Dios sensible, eres Dios tierno, eres Dios misericordioso, y tu mayor placer es amar. Orar, solidarios en la oración. Nuevamente el hermano medio del Señor Jesús, el pastor en Jerusalén, Santiago, dice en el capítulo 5, versículo 13, 14, 15 y 16: ¿está afligido alguno entre ustedes? ¿Qué debe hacer? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados.
La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? Características: el que adora reverentemente a Dios, el que obedece su palabra y el que depende absolutamente de Él. La oración de ese es poderosa y eficaz. 4 versículos, 5 menciones de la oración que hace el apóstol Santiago aquí. En el versículo 13 dice que ore. En el versículo 14 dice oren por él. En el versículo 15 la oración. Y en el versículo 16 dice oren unos por otros, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Por qué se ocupará Santiago, el hermano medio del Señor Jesús? ¿Acaso no fue eso lo que aprendió de su hermano, del Señor Jesús, a orar? ¿Acaso no recibió lecciones acerca de la oración del Señor Jesús? Hermanos, hay que orar. El orar nos permite tener una comunicación fluida y sin interferencias con nuestro Creador y Padre Celestial en el nombre de Jesús. Él, hablando por boca del profeta Isaías, del profeta Jeremías, dice: clamen a mí que yo les respondo. Y no me quedo ahí, sino que les enseño, les muestro y les evidencio cosas que ustedes no conocen. Porque usted en medio de la oración puede tener visión también. En medio de la oración puede tener revelación. En medio de la oración el Señor le puede dar discernimiento. En medio de la oración el Señor le puede advertir acerca de los tiempos que estamos viviendo y cómo tenemos que enfrentarlos para no ir a desfallecer en nuestra fe. El coronavirus nos brindó una oportunidad para leer las Sagradas Escrituras. ¿Cómo debemos leer las Sagradas Escrituras? Diariamente, ordenadamente, fervientemente y alegremente. Iglesia, no negocien esta salvación, porque esta salvación fue dada a un precio que no es de origen terrenal. La sangre del Cordero inocente, Cristo Jesús. No hay otra oportunidad de salvación, y para nosotros conocerlo a Él y conocer su voluntad y fortalecer nuestra fe, es necesario también que leamos las Sagradas Escrituras. Ningún otro libro como la Biblia. Hagamos un honor a la Biblia en esta noche. Brindemos honores a la Biblia en esta noche. Levante su Biblia y dígale al Señor: gracias. Gracias por esta palabra. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias porque desde el principio hasta el amén te puedo conocer a ti, saber tu voluntad y fortalecer mi fe. Recuerden que debido a las pautas de distanciamiento social sugeridas y en algunos casos obligatorias, hubo menos oportunidades de mantenernos ocupados. Y eso significó que teníamos más tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Eso no lo podemos abandonar. Eso no pudo haber quedado solamente en el 2020. Ahí eso debió haber sido la rutina de gimnasia espiritual que debimos haber tenido, a la cual ya nosotros debemos estar acostumbrados. Vivimos una época en la que tenemos mucha facilidad a tener al menos un ejemplar de la Biblia. ¿Quién no tiene Biblia en este momento? No le dé pena decirlo. ¿Quién no tiene Biblia? Vamos a hacer lo posible por conseguirles una Biblia. Creo que, no sé si tenemos la oportunidad, ojalá regresen ustedes y se las entregan. ¿Me levantan la mano, por favor? Muy bien. A los de Río Negro se las llevamos y al joven nos vamos a contactar. ¿Tú eres la mamá de él? Hermano, ok. ¿Quién más? Vamos a ocuparnos de ese tema. Pero la idea es que no dejemos de tener una Biblia.
Hoy tenemos Biblias en todas las versiones, con todas las revisiones, con todas las traducciones. Me impresionó mucho una niña de unos 9 años. ¿Cuántos años tienes? 11 años. Antes de la vigilia se me acercó y me presentó su Biblia. ¿La tienes ahí? Mírala ahí. Me dice, pastor, esta Biblia me la dio mi tía y ya me va a dar un libro devocional porque estoy compartiendo con una amiguita un poco mayor que yo, porque quiero dedicar mi vida al servicio del Señor. Alabado sea el Señor. Me dijo, es que esta es muy españolete. Españolete, la Reina Valera es muy española porque fue traducida, permítanme hago este paréntesis, y revisada por Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Muy españoles ellos. No había otra manera, el castellano era el que imperaba para el mundo occidental. Pero hoy tenemos nueva versión internacional, traducción lenguaje actual, la nueva traducción viviente, que son muy afines a nuestro idioma coloquial. Pero todos debemos tener una Biblia. Muchas veces fallamos en aprovechar el tiempo para beneficiarnos realmente de todo lo que Dios nos habla en las Sagradas Escrituras. Y esta fue y sigue siendo una gran oportunidad para nosotros. Tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. No espere que sea el próximo culto, o el culto de Pascua o el culto de Navidad, al cual usted solamente puede venir para escuchar la palabra de Dios. Usted tiene acceso a la palabra del Señor y si no, ya hay muchas aplicaciones que le permiten a ustedes tener las Sagradas Escrituras. Escribiéndole a Timoteo, el apóstol Pablo le dice en su segunda epístola en el capítulo 3, versículos 14 al 17, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mire para lo que es las Escrituras. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y en ese monumento literario que es el Salmo 119, un monumento literario a la palabra de Dios, el salmista en el versículo 41 y otros dice: envíame, Señor, tu gran amor y tu salvación conforme a tu promesa. Así responderé a quien me desprecie, porque yo confío en tu palabra. No me quites de la boca la palabra de verdad, pues en tus juicios he puesto mi esperanza. Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Hablaré de tus estatutos a los reyes y no seré avergonzado, pues amo tus mandamientos y en ellos me regocijo. Leamos todos el versículo 48. Señor, diga: Señor, yo amo tus mandamientos y hacia ellos elevo mis manos. Quiero meditar en tus decretos. Estudiar las Sagradas Escrituras nos está haciendo un llamado el Señor en esta noche. Lea la palabra de Dios, estúdiela, porque a usted les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesús. El coronavirus nos brindó la oportunidad de observar la influencia de los medios de comunicación y de las redes sociales. El Salmo 19:1, voy a esperar que el título es un poco largo para que ustedes lo copien los que están tomando nota.
El coronavirus nos brindó la oportunidad de observar la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales. El Salmo 19, 1 al 4 en su primera parte dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia y una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. El tiempo dirá exactamente lo impactante que fue el coronavirus. Hasta ahora no tenemos todas las noticias a profundidad, pero el tiempo lo dirá. Pero incluso ahora, esta misma noche, el cristiano inteligente debería tomar nota del poder de la influencia de los medios de comunicación. Tanto los medios masivos como las redes sociales tienen un poder significativo para influenciar grandes grupos de personas. Los cristianos ciertamente pueden utilizar y beneficiarse de estos medios de comunicación, pero debemos tener cuidado con la tecnología y la forma en que ésta influye en nuestra forma de pensar. Por ejemplo, los medios tienen por comportamiento el promover la ansiedad porque eso atrae una mayor audiencia. Pero como cristianos debemos resistir la tentación de estar ansiosos. Además, muchas personas ceden al pánico porque ven que todos los demás lo hacen en los medios. Note usted que el pánico es muy contagioso. Y cuando una noticia se vuelve tendencia, eso abriga a la gran mayoría de la población y se vuelve hasta monotemático. Cualquier conversación que uno pueda tener con las personas, porque siempre le van a estar hablando de lo mismo. Y algunos han caído en la ansiedad, algunos han caído en la depresión. Pero el cristiano, usted y yo, estamos llamados a pensar santamente en tiempos de crisis como lo fue el coronavirus y como el que estamos viviendo hoy. No crean que lo que pasó en el 2020 fue lo máximo que nos pudo haber pasado. Hoy estamos viviendo las hordas infernales con las cuales el enemigo ha querido distraer a muchos, porque se está cumpliendo la palabra del capítulo 12 de Apocalipsis, que el versículo 12 que dice: porque el diablo ha descendido, porque sabe que le queda poco tiempo. Está el poder de las tinieblas en ebullición. Hay un avivamiento de la oscuridad, hay un avivamiento de las tinieblas, pero nosotros tenemos que ser la luz de la cual el Señor Jesús nos está hablando. Que así alumbre nuestra luz y brille, porque se aproximan las tinieblas, dice el Señor por boca del profeta Isaías en el capítulo 60. Este fue y es ciertamente un momento único. La existencia de este coronavirus posiblemente ha pasado. Hay algunos brotes todavía, hay algunos focos todavía, pero hay un coronavirus que es mucho más mortífero y es mucho más trágico para muchos, y es el coronavirus del pecado. Es romper relaciones con Dios. Ese sí nos debe asustar, ese sí nos debe llenar de pánico, ese sí nos debe hacer reflexionar, ese sí debe ser un llamado de alerta para que no abandonemos la fe en el único que nos puede salvar, que nos enseñó a amar sus mandamientos y a esperar en sus promesas. Continuemos adelante, hermanos. Entendamos lo que Dios está haciendo. Él es soberano en todo. No reprobemos ni rechacemos lo que Él nos está hablando. No nos demos el lujo de abrigarnos y engancharnos con el mundo. Jesús viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia resplandeciente, una iglesia que sirve, una iglesia que es luz a las naciones, una iglesia que no tiene temor de predicar el evangelio,
Una iglesia que está en la capacidad de decirle a la gente, gústete o no te guste, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea su santo nombre. Entendamos, mis amados hermanos, entendamos que Dios está haciendo todas las cosas para el bien del creyente en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? Dice el apóstol Pablo con una firme convicción: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Mis amados hermanos, entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas, porque el mismo apóstol Pablo, sistematizador del cristianismo, un hombre que no le importó nada de lo que él era ni de lo que tenía, escribió también a los Efesios y les dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Así que no hay razón para tener miedo ni al coronavirus físico ni al coronavirus del pecado. Por el contrario, tuvimos todas las razones para usar el coronavirus como una oportunidad para nuestro crecimiento y para la gloria de Dios. Quiero compartirles algunas preguntas de las cuales ustedes cada uno responderá. ¿Ustedes creen, hermanos, que al cesar el coronavirus cesó nuestra obligada actividad cristiana? ¿Aló? ¿Es el miedo el motor que nos impulsa a hacer la obra de Dios? ¿Actuamos por miedo o por convicción? ¿Qué nos mueve más, el miedo o la esperanza? ¿El coronavirus fortaleció nuestra fe o la debilitó? ¿El coronavirus fortaleció o resecó el hedonismo? ¿Cuántos se volvieron hedonistas? Vidas buenas, el placer por encima de la fe. Ahí nos dimos cuenta que éramos nada, solamente lo que somos en Cristo Jesús. ¿El coronavirus nos enamoró o nos desenamoró de Jesús? En ese tiempo valoramos o subestimamos el templo para congregarnos. En ese tiempo extrañamos o repudiamos a nuestros hermanos. En ese tiempo estimamos o repudiamos a nuestros pastores. En ese tiempo deseamos o nos fastidió el servicio a Dios. En ese tiempo conocimos, y piense para responder esta: ¿conocimos o definitivamente desconocimos a Jesús? ¿Conoce usted a Jesús? ¿Realmente conoce a Jesús? ¿Está enamorado de Jesús? Pues vamos a hablar de Él y de su palabra. Y los que estén a esta hora con dificultades para seguirlo a Él, yo les digo, síganlo, porque Jesús no ha defraudado a nadie. Alabado sea el Señor. Pónganse de pie, mis amados hermanos. ¿Usted está en libertad de hacer un compromiso en esta noche o no, de seguir a Jesús? ¿Usted está en libertad de aferrarse a Él o no? Pero usted, si ha decidido seguir a Jesús, tiene el compromiso de anunciarlo a Él
ante todas las naciones. ¿Cuántos hacen un compromiso delante del Señor para ir a hablarle a otros de Él y de su palabra? No se calle, porque si usted guarda silencio, las piedras van a hablar. No se deje destruir por el enemigo. No se deje distraer por el pecado. No deje que su alma se pierda. Nada aquí podrá superar las mieles del amor que podemos disfrutar con Cristo en la eternidad. Hay una ciudad que nos está esperando y Él, junto con los ángeles, listo para darnos la bienvenida, una bienvenida de vencedores. Va a ser apoteósico lo que el Señor va a hacer cuando por todos los costados de esa ciudad entremos de toda tribu, de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua, de toda nación. La iglesia es multiétnica, por lo tanto se hablará todos los idiomas, pero el Señor nos entenderá a todos. Hay unas vestiduras blancas que lo están esperando. Hay una invitación inédita con su nombre. Hay un nombre nuevo. Yo no sé cómo será ese mar. Aquí nos enamora el mar. Nos mandan fotografías y videos del mar de los 7 colores de San Andrés, que es muy lindo. Las playas en Cartagena, a las afueras de Cartagena, son muy hermosas. El mar es atractivo, ese azul, pero dice que el Señor nos tiene, es un mar de cristal, que no está bajo la amenaza de la contaminación ambiental. Las calles son de oro. Las puertas están adornadas con gemas, con piedras preciosas. No habrá oscuridad porque el Señor es nuestra luz. No negociemos, hermanos, nuestra fe. Pase lo que pase en este valle de la sombra de la muerte, con Jesús tenemos la plena seguridad de la vida eterna, porque Él es la vida eterna. Adórelo en esta noche, porque Él cumple lo que promete y nos ha enseñado a amar sus mandamientos. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.